No, pero no la cambié todavía, papito. Radioprotección en medicina nuclear. Los múltiples aspectos de la medida de la radiación y la consecuente protección deben convertirse en la consideración primaria, toda vez que se utilice material radioactivo. Para prevenir una exposición innecesaria, tener presente lo siguiente. Primero, tipo y energía de la radiación. Segundo, el poder de penetración. Tercero, capacidad de ionización. Cuarto, vida media física radioactiva. Quinto, vida media biológica. Y sexto, vida media efectiva. Entonces, cuando estamos hablando de protección radiológica, digamos que uno tiene una idea general, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos en servicios de radiología, radioterapia, en cirugía, por ejemplo, con el manejo de equipos también de radiología o intensificadores de imagen. Pero en medicina nuclear hay una cosa que tener presente y es yo con qué estoy trabajando. Entonces yo les decía, una cosa es que yo trabaje con tecnesio, otra cosa es que esté trabajando con yodo, otra cosa es que esté con flúor, que esté dando terapia con lutecio. Entonces, todos esos isótopos tienen unas propiedades muy diferentes y muy bien definidas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de qué tipo de energía estoy trabajando. Entonces, yo les decía, por ejemplo, en el diagrama que vimos en la clase pasada, de que hay unos emisores alfa. Ejemplo de un emisor alfa: el actinio, el radio, que se utiliza para terapias. Entonces, no se propagan en el espacio y son atenuados. Literalmente encuentran los diagramas con una hoja de papel, con la mano, solo que depositan altas cantidades de energía, pero no se desplazan como decir un gamma. ¿Listo? Pero resulta que yo tengo que evaluar el poder de penetración. Entonces hablábamos de que los que se deben atenuar, por ejemplo, con hormigón, con agua, como los neutrones, los gamas con plomo. Entonces es diferente trabajar con alfas que con gamas, con rayos X, porque eso va a depender nuestra protección y otros, digamos, que estándares o más bien lineamientos de protección que debemos tener presentes. La capacidad de ionización, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que un isótopo es más energético que otro. Es decir, si estoy trabajando con tecnesio, estoy trabajando con flúor, que es 4 veces más radioactivo, pues los cuidados serán otros. ¿Listo? Hay que tener presente otro tipo de, digamos, que medidas con esos materiales. La vida media física, eso es lo que les preguntaba yo ahorita, es el periodo de semidesintegración. Entonces, yo me contamino con tecnesio, yo me lavo muy bien y toda la cosa, no sé, me contaminé el uniforme, pero para mí me ha pasado. Desencapuché una aguja y la dejé encima de la mesa, pero seguro la solté y a lo que ella cayó, salpicó. Y me salpicó tecnesio. Pero en 2 días me di a 0 con un detector. Pero si la hubiera contaminado con yodo, en 1 mes todavía no me di 0. Y si yo no me doy cuenta y me la llevo para mi casa, y tengo un bebé recién nacido en mi casa, pues son cuidados que debo tener. Por eso es que hay, digamos, que unas condiciones en medicina nuclear, es que tengo que hacer unas mediciones cuando inicio una operación y cuando salgo. Es medidas de protección radiológica. ¿Listo? Vida media biológica tiene más que ver es con la cinética en el cuerpo de esos trazadores y la efectiva, que es la combinada de las dos anteriores. Entonces, pendientes de esos cuidados especiales cuando manejamos material radioactivo, o sea, fuentes abiertas. ¿Listo? Entonces tenemos presente 2 definiciones que ustedes seguramente ya han visto varias veces: dosis equivalente y dosis absorbida. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la dosis equivalente, estamos hablando del daño que puede producir distinto tipo de radiación. ¿Listo? Entonces, algunos serán un poco más ionizantes. Cuando hablamos de ionizantes, que son capaces de arrancar electrones de los orbitales de los átomos. Son altamente ionizantes, muy energéticos, de periodos de semidesintegración prolongados, pero sobre todo de altas energías. ¿Listo? Cuando hablamos de dosis absorbida, estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de energía absorbida por un objeto o una persona. Entonces, esa es la que ustedes ven, por ejemplo, en los equipos de TAC o en los aceleradores lineales que irradian a un paciente que le entregan un reporte de la dosimetría, porque siempre la expresan en Grace. Estamos hablando de energía, o sea, Joule por el kilogramo. En Grace en el sistema internacional. ¿Listo? Cuando hablamos de dosis efectiva o dosis equivalente, la expresamos en Sievert. ¿Han escuchado esas unidades? Milisievert. ¿Ustedes usan dosimetría cuando van a su práctica? Sí. Pues ese dosímetro les va a entregar unos niveles, digamos, acumulados de radiación a los que uno se ha visto estos estilos. Se expresan en milisievert.
¿Listo? ¿Los han escuchado? ¿El Grey lo habían escuchado? Sí. Entonces, nosotros nos podemos ver expuestos a diferentes tipos de contaminación, ¿listo? O de exposición. ¿Ustedes me regalan la interna, por favor? Tipos de exposición interna. La contaminación radiactiva del aire puede ocurrir cuando se abre un vial contenido de iodo-131, sustancia muy volátil, o cuando se realizan estudios de ventilación pulmonar por inhalación de aerosoles o gas de tecnecio 99. Entonces, ¿qué es importante, muchachos? Por ejemplo, tenemos la noción de que, o sea, el equipo de rayos X emite radiación solo cuando es accionado, porque depende del fluido eléctrico. Yo les decía, si es una fuente abierta, todo el tiempo está emitiendo energía, entonces hay que encapsularla, ¿listo? Pero, en el caso, por ejemplo, de cuando hacemos estudios de ventilación pulmonar o cuando estamos manipulando yodo líquido, es muy volátil, el yodo es muy volátil, entonces tenemos un vial que se destapa y hay unos filtros específicos de carbono activado en las radiofarmacias precisamente para mitigar ese riesgo, pero es muy fácil incorporarlo, porque en el ambiente uno lo respira, lo incorpora, es decir, que no hace falta que yo lo toque. Entonces tengo que tener presentes esos cuidados con cierto tipo de sustancias, especialmente el yodo. ¿Listo? Entonces esa sería contaminación o exposición interna. Listo, regálame la externa, por favor. Externa. Puede ser por fuentes selladas o abiertas. Las fuentes selladas de radionúcleidos de larga vida media son usadas en medicina nuclear solo como patrones de referencia para calibración de los instrumentos. Listo, entonces por ejemplo nosotros utilizamos fuentes de radiación, o sea, otros isótopos radioactivos, pero para hacerle control a los instrumentos que usamos en medicina nuclear. Ejemplo, tenemos fuentes de cesio-137 para hacerle control al activímetro. Entonces vamos a ver qué es eso. Entonces yo les decía, el periodo de vida media del tecnecio es de el cesio-137 es de 30 años. Entonces, ¿cómo sería incorporar o contaminarse con cesio? Entonces, si han visto alguna vez, no sé, Chernobyl, esa serie, o han visto documentales, entonces cuando hubo liberación de material radioactivo de yodo, cesio, plutonio, uranio, entonces como son periodos de semidesintegración tan largos, que yo les decía, pues la contaminación es algo que no se va a pasar pues en el corto ni mediano plazo, ¿listo? Entonces, es importante tener presente que nos podemos contaminar, por ejemplo, cuando un paciente, no sé, vomitó. Si le dimos una dosis de vía oral y vomita, por algún motivo nos contaminamos. Con tecnecio, pues no es bueno. Es decir, yo, el peso, o el radio, o el galio, no sé, lo que me están imaginando ustedes. Más que la contaminación sobre la piel es a veces los periodos de semidesintegración, y es todo lo que eso va a durar para decaer. Entonces, o contaminación interna o externa para que lo tengan presente y la diferencia, ¿lista? Es una medida que ustedes ya conocen porque sí que las han escuchado muchas veces. Entonces, tiempo, distancia y blindaje, lo mismo. Pero que es para manejo de fuentes abiertas. Entonces, tiempo, pues el que menos pueda yo verme expuesto al material, pues la manipulación del mismo. A distancia, lo mayor. Entonces, hay una cosa que se llama la ley del inverso al cuadrado de la distancia. ¿La habían escuchado? Sí. Eso, entonces que la tasa de dosis decae en función cuadrática de la distancia. Entonces, si yo me estoy exponiendo acá, no sé, por decirlo a 10 milisieverts, pero yo duplico la distancia, la tasa de dosis a la que me voy a haber expuesto decae en función cuadrática, o sea, se reduce a un cuarto. Entonces, por eso es importante la distancia. ¿Listo? Estamos a 2 metros, pero yo me acerco a 1 metro, entonces ya no me estoy irradiando un cuarto, sino 4 veces más. ¿Listo? Entonces, la tasa de dosis decae en función cuadrática de la distancia. Ley del inverso al cuadrado de la distancia. Y el blindaje, pues yo tengo que tener presente que hay un blindaje especial para cada material. Por ejemplo, en rayos X, ¿ustedes por qué se protegen? Con plomo. Por ejemplo, en radiofarmacia, cuando se está haciendo marcación de tecneciado, se protegen con guantes, gafas, chaleco y protector de tiroides plomado. Pero yo les decía, si yo estoy manejando yo y me blindo con plomo, pues no es lo ideal. Precisamente por eso es importante tener presente las propiedades para cada isótopo y cuál es el blindaje más ideal para protegernos. ¿Listo? Ahora hay unos criterios de protección radiológica también, diferente de esos que acabamos de ver, que son justificación, optimización y optimización.
resulta que va, no sé, hace una gamografía al hospital y va a la gamografía, o sea, pero va con el hijo, la esposa, el papá y la mamá. Entonces lo inyectan y de pasadita se va con la familia y todos ellos están en una sala de espera donde hay más pacientes infectados, están exponiendo a radiación. Ahora tenemos que evaluar, ¿será que la exposición a radiación les va a producir algún efecto secundario? Eso es muy... Es posible. Pero exponernos a radiación está justificado. No. No, entonces es importante. Los estudios en medicina nuclear, a diferencia de los de radiología, en donde por ejemplo yo hice una placa, la hice rotada, la hice mal y le digo al paciente, es que usted movió, y se la repito. Es que usted respiró, la repito. ¿Puedo repetir un placa? Puedo repetirlo. A veces hasta un contraste queda mal hecho, lo repiten, porque en la práctica se ve. ¿Que sea una mala práctica? Sí, es una mala práctica. Pero, ¿qué pasa si yo hago mal el estudio de medicina nuclear? ¿Lo puedo repetir ahí? No. Se hace una vez y se hace. Y si yo le inyecté al muchacho una gamografía o si le inyecté un MIBI para hacerle un corazón, nada que hacer, se perdió la dosis que le iba a poner a otro paciente que le puse a él y a él ya no le puedo poner la que era él. Se perdieron 2 dosis, se perdieron 2 estudios. Para dar 3 días nos vemos y hay que volver a colocar las 2 dosis otra vez. Ahora, en dosis, por ejemplo, de, no sé, un MF para una gamografía, o sea que vale 200.000 pesos. Como habrá una dosis, no sé, de galio 68 que vale como 14 millones de pesos. Entonces, mira, porque esas cosas pasan. A veces los errores de identificación y meten los mentiras, pues porque son radiológicos. ¿Listo? Cuando hablamos de la optimización, entonces que yo tengo que utilizar las actividades que son específicamente necesarias para hacer un estudio clínicamente apto. Entonces yo digo, le voy a poner 5 miliculios al niño de 2 años para una gamografía renal, pero pude haberlo hecho con 2 miliculios, pero si le pongo 5 miliculios, o sea, le duplico la dosis, las imágenes van a estar en menos tiempo. ¿Es verdad? Puede que sí, pero estoy optimizando la utilización de ese material radioactivo. ¿No? Todo en vista pues, de proteger a un paciente, que finalmente ya viene enfermo, viene vulnerable y en muchas situaciones ustedes se van a encontrar con pacientes de muchos tipos en sus sitios de trabajo. Entonces, yo considero que cuando acudimos a esto estamos acudiendo a la ética, a la empatía, cuando estamos hablando con un paciente, con un adulto mayor, con un niño, con una mujer, lo que ustedes se puedan imaginar, muchas pacientes que son, por ejemplo, víctimas de muchas situaciones con las que se van a encontrar en la práctica, como para que lleguen a nuestro servicio y así vamos con la cadena, ¿listo? ¿Y la limitación? ¿Listo? ¿Claros? Anterior, por favor. Entonces tenemos unas medidas de protección radiológica, tiempo, distancia y blindaje. Medidas de protección radiológica. Y tenemos unos... Porque a veces los... Entonces, tiempo, distancia, blindaje, justificación, optimización y limitación. ¿Listo? Límites de dosis. Seguramente ya los han visto muchas veces. 20 milisievert por año para nosotros. 1 milisievert por año para el público. ¿Listo? Normalmente las dosimetrías que, por ejemplo, a mí me entregan no superan los 2 milisievert por año cuando estoy en medicina nuclear. Si estoy en B, suben. Tanto que me acerco a esos 20, que no es lo normal. Yo no debería ni estar cerca de esos 20 milisievert por año porque en mi concepto personal y en mi criterio puede haber una mala práctica. ¿Listo? Entonces, hay protectores plomados, biombos para la administración de material radioactivo y otras herramientas que ya vamos a ir viendo. Pero como yo tengo afán, eso es una gorra rápida. Entonces, a veces, folclóricamente, yo digo, pero es que si uso el protector me demoro más en inyectar. De por sí coger una vena a veces puede ser difícil. Ahora, meta esa jeringa entre un protector plomado. Más difícil, la probabilidad de infiltrarla es más alta. Y uno dice, no, si yo cojo la jeringa así nomás y la inyecto, sé que voy a la fija y me voy a demorar menos, entonces estoy jugando con el tiempo. Pero yo creo que eso es una mala práctica. Hay que utilizar el blindaje y con el tiempo se va a tener la pericia de administrar una unidad de forma rápida y bien hecha. ¿Listo? Pero si yo nunca adquiero la cultura de utilizar los elementos, pues no les voy a coger la práctica. Entonces es importante hacerlo para evitar sobrepasar esos límites. ¿Listo? Entonces tenemos unas áreas en medicina nuclear, áreas controladas y áreas supervisadas. Seguramente que ya lo habían escuchado.
Entonces las áreas controladas, donde hay unos protocolos específicos, sobre todo en medicina nuclear, porque hay manejo de fuentes abiertas. Es todo decir que ustedes entran a un baño de medicina nuclear con un detector de GHB y salga se instala. Porque muchos trazadores se eliminan la orina. Y el baño está salpicado. Si usted quiso allá, entró la radiación a la calle. Así de sencillo es. Que es mucha o es poca, se la está llevando. Entonces, de allí que tengamos presente, por ejemplo, lo de esta norma precisamente, y saber que si esos baños están dándole cumplimiento con una gestión de desechos, porque ese chichi no se va al alcantarillado ordinario, sino que hay que mantenerlo hasta que complete unos niveles para declararlo exento. Entonces, ¿por qué razón yo, que no estoy inyectado, de utilizar un baño en medicina nuclear? Una pregunta, digamos, en el momento que usted habla de la eliminación, va directamente a un recipiente allá en el que usted evaluando, digamos, midiendo. Sí, claro, digamos que hay sistemas que son manuales y ya hay unos que vienen como automatizados. Pero digamos, aquí chima. Exacto, entonces hay un sistema electrónico que tiene parametrizados, no sé, por ponerles un ejemplo, así que yo tenga en la mente, creo que Dime Occidente tiene un sistema de unos tanques inmensos. La probabilidad de que se llene el tanque de chichi pues es muy remota, eso es muy difícil que pase, pero el sistema está automatizado porque tiene un detector. Entonces el detector le dice que en ese volumen hay cierta tasa de dosis. Entonces ese sistema pasa a otro para que esté en decaimiento una semana, no sé, un par de días. Y está automatizado porque ya se va a tener un patrón de funcionamiento en esos tanques dependiendo de la actividad de ese servicio. Yo te estoy hablando de que son tanques, no sé, de 5.000 litros, que son como así, no sé. Eso realmente, el problema es cuando no se le da buen uso a los baños. Entonces le dicen al paciente, por favor, no bote papel ahí, no lo haga, le ponen un cartel, no lo haga. ¿Por qué? Porque ese sistema de allá sufre, se tapa, y eso no es una vaina que usted la desocupó y la destruyó, eso es material radioactivo. Entonces allá es donde radican realmente los problemas. Pero hay otros sistemas en donde tienen unas esclusas y toman una muestra. ¿Qué hacen con la muestra? La miden en un detector de radiación y le dicen la tasa de dosis radioactiva, ese material tiene tanta actividad, ¿se puede cargar el centro o no? Y dicen, vamos a liberarlo o no, hay que guardarlo. Pero eso es un programa que está, digamos, controlado por unas matrices que realiza física médica precisamente para garantizar de que se está haciendo bien. Porque cuando viene el auditor del servicio geológico, usted no le dice, no, pues yo lo guardo y lo boto después. No, pero el detector está en la sala. ¿Señor? El detector ese está en la sala. ¿Cuál sala? ¿Ah? ¿Cuál sala? Ah, en el calle, sí. A veces están en tanque, pero a veces toman una muestra y lo llevan a un detector de radiación. O sea, algo que usted me pone en guante y no, es una vaina que está entrenada, no piensen mal. Una taza ahí. No, que guante y meta la mano allá. Listo, entonces vamos a empezar acá con equipos utilizados en medicina nuclear. ¿Sí? No. Supervisada. Gracias. Bueno, las supervisadas es un área en el que hay unos cuidados todavía, por ejemplo, en la sala de espera, dentro de pacientes inyectados o de pacientes generales en medicina nuclear, hay que tener cuidado porque yo no puedo tener pacientes inyectados en una sala de espera general, ¿sí? Y no puedo tener pacientes normales, o sea, no puedo traer. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en un servicio X, y la sala de espera de medicina nuclear está al lado de la sala de espera de ginecología y obstetricia. Entonces, usted la mamá está intentando con 7 meses de embarazo. Con el paciente de medicina nuclear, una cosa del diseño, de pensar, de sensibilizar al paciente, de explicarle, precisamente porque no hay un protocolo, pero sí hay unos cuidados que tener, ¿listo? Entonces, equipo de Geiger-Müller, ¿listo? Un detector de radiación de tipo gaseoso. Contiene un gas en su interior y unos electrodos. Entonces la idea es que a medida que esos electrodos se aceleran, van a emitir una alarma que le va a permitir a uno saber cuándo se está exponiendo a un entorno en el que hay una potencial contaminación o alguna fuente radioactiva. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hacer mediciones en diferentes escalas para estos que son automáticos. Son los que son comúnmente usados, pero todavía hay detectores que son análogos. Por ejemplo,
como el de las manecillas del reloj, ustedes lo ven, pero entonces ustedes no pueden dar una medida muy exacta porque es una aguja que se está excitando ese electrodo y ese gas dentro de ese detector, pero usted no puede saber exactamente, se saturó, pues llega a la punta, significa que no puede cuantificar la tasa de dosis ahí porque la tasa de dosis superó la sensibilidad del detector, pasa a veces, entonces no sirve. Eso pasó precisamente con Chernobyl, dijeron no, la tasa es como de 20 y pico de mil de, no sé, rats, y no, el detector se saturó, ese era su límite, no era, es por eso decía, no sé, estamos, no sé, la cantidad de energía liberada de tantas bombas atómicas por hora, porque no hay un detector que le permita no hacer una medida fiable de esa tasa de dosis. Pues estos detectores los utilizamos para medir los pacientes y decirle, oiga, usted está en una terapia, yo lo voy a medir, está por debajo de 70 microsieverts, ¿usted se puede ir? No, está por encima, no se puede ir. Entonces le doy la terapia, llevo al paciente, pero lo dejo aislado, así sea una noche, como si estuviera hospitalizado, realmente está aislado, garantizando que no va a exponer la radiación de manera innecesaria, no justifica a otras personas. ¿Listo? Lo utilizamos para medir las manos, los pies, la ropa, antes de iniciar la labor y al finalizar. ¿Listo? Una activímetro. Este activímetro es en el que hacemos la medición de las unidosis. Entonces, antes de administrar una unidosis a un paciente, tengo que hacer el control de calidad de la actividad. Les voy a poner un ejemplo. Tengo que ponerle al paciente 20 miliculos de MDP para una mamografía ósea a las 10 de la mañana, pero me cogió la tarde, son las 2 de la tarde y no lo he inyectado, y lo inyecté, sin medirla. Yo realmente no tengo la noción de cuánto le inyecté y por lo tanto cómo voy a parametrizar mi estudio. Es fundamental que yo sepa la actividad que le voy a administrar a mi paciente. A mí ya me pasó. Pasé una dosis a cardiología para una prueba de esfuerzo, la inyectaron, pasamos el paciente a la cámara para la hora y no se veía nada. A veces del afán, hice una mala práctica. Entonces, pues, eso derivó en que repetir el estudio porque la prueba de esfuerzo ya se había efectuado. Cuando no hay una dosis de sobra, pues no la hay, nada que hacer. Y resulta que yo digo, por ahí al rato, yo me di la tarea de buscar la jeringa porque la jeringa viene marcada para un paciente con un número de documento, con una hora, con una dosis, con un fármaco, y la medí. Porque si yo tengo 10 miliculos y los inyecto, siempre en la jeringa va a quedar ahí, siempre. Yo encontré la jeringa y había 900 microculos, es decir, que en esa jeringa había actividad, pero no estaba en el paciente. Pero no había nada, o sea, fue inyectada. Pero si yo no tengo la certeza, yo puedo decir, la medí, y es mi palabra contra la del jefe de enfermería. Digo, yo la medí en 15 minutos, yo voy para allá, pero yo sabía que no la había medido. Yo tengo la consigna de que había material en la jeringa, sí. ¿La medí? No. Realmente parte de mi error, porque pues es un paciente que le hicieron una prueba de estrés que a veces puede derivar en efectos bien severos. Y aparte de que le expusimos, no le puedo hacer, es que muchacho, ¿no? Entonces, siempre la radiofarmacia le pueden enviar a usted la dosis, y vienen los 5 mililitros, o el mililitro, o los 0 punto que sea, y puede ser solución salud. ¿Usted cómo sabe? ¿Bien? Se evita problemas. Toda unidosis debe ser medida antes de. O sea que la dosis no se la aplicó al paciente. ¿Qué se hizo? Todo lo que yo puedo decir son conjeturas, y realmente no sé qué pasó. Yo asumo el vaciado, yo asumo la salida no conforme, yo asumo el llamado de atención, porque la culpa inicialmente es mía. Ahora, yo le decía a la enfermera, porque uno se encuentra con profesionales de todo tipo. Ya, usted me envió la dosis, o a veces yo le envío, no sé, una dosis de un MDP, y ella tiene un corazón y se lo inyecta. Y le inyectó una dosis para hacer hueso y no una para hacer corazón. Entonces ella a veces, ¿qué ha pasado? Eso no me pasó a mí, pero dice, ¿usted me entregó la dosis? Y digo, no. O sea, si yo entro un pic, le pongo una guapanila, ¿se la inyecta el paciente? No puede ser así. Estamos hablando de un profesional de enfermería. Es una persona que tiene que, ustedes ya han escuchado que hay unos correctos en la administración de medicamentos y hago verificación, sobre todo en medicina nuclear, que es tan delicado ese tema. Y se lo inyecta de manera deportiva, eso no puede pasar. Ustedes, por ejemplo, ahora el día de mañana están en cámara y su compañero está en inyección. En medicina nuclear nos rotamos estas actividades. Entonces yo le digo a la compañera, me llegó el paciente al renograma, haga un favor, facilíteme los insumos, ella me entrega todo. Yo voy y arranco el paciente, cuando veo eso no era un DTPA.
Yo tengo que verificar actividad, el nombre, esta dosis es de fulano, es un DTP, es un NDP, es un NIR, es un HMPA o lo que sea. Porque radiofármacos en medicina nuclear son muchos, es muy fácil de equivocarse, es muy proclive, entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Listo? No son los efectos secundarios que deja la dosis, pero usted como convence a un paciente que está nervioso y usted le dice le inyecté lo que no era. En segundas instancias. No, ahí hay otra dosis de sobra. ¿Lo puedo repetir? No, no se puede. Arreglar esos chicharrones es bien difícil. Entonces lo mejor es cuidado. Entonces nos permite hacer la medición de los trazadores en una actividad contenida en un vial, en una jeringa, previa a la administración. Y lo vamos a medir en unidades de becquerelios, milicurios o microculios. Entonces, antes de la administración de la dosis, la mido. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo creo que vamos a parar por ahí. ¿Sencillo? Ay, yo con la pequeña. ¿Preguntas?